Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos iniciando el mes de diciembre y vamos a abordar un tema que ha acaparado la atención, obviamente, de todos los salvadoreños y salvadoreñas, y a los que queremos justicia en El Salvador, pues nos mantiene en vilo, nos mantiene pendientes, y en este espacio, por supuesto, queremos que usted esté pues, conociendo todo el tiempo qué es lo que está sucediendo alrededor de este tema que tiene que ver con la justicia y con la impunidad en El Salvador. Está con nosotros Berta de León, abogada querellante en el caso de Francisco Flores, el expresidente de la República. Bienvenida. Gracias. Bueno, tenemos una nota porque el próximo 3 de diciembre se va a llevar a cabo la audiencia final contra el expresidente Francisco Flores, momento en que se emitirá el dictamen del primer presidente de la República procesado por corrupción. Estamos esperando esa decisión, pero tenemos esa nota que nos ha preparado Merlin Vélez para tomarla como punto de partida para esta conversación. Veamos. Francisco Flores Pérez fungió como presidente de la República en el periodo de 1999 a 2004. La responsabilidad especialísima de dar a los jóvenes lo que ellos reclaman, anhelan y merecen. En estas entregas de los fondos nunca participaba ningún funcionario. Era una cuestión totalmente personal y privada. Pero quien ha recibido el reporte de operaciones sospechosas del Departamento del Tesoro, de la División de Investigación de Crímenes Financieros, es la Fiscalía General de la República. En octubre de 2013, el expresidente Mauricio Funes recibió un reporte de operaciones sospechosas que daba cuenta de una extraña ruta de $10 millones donados por el gobierno de Taiwán durante el periodo de Flores. En noviembre de 2013, la Asamblea Legislativa creó una comisión especial para investigar el paradero de los 10 millones y la responsabilidad de Flores Pérez. Ante los indicios de los delitos de corrupción, la Fiscalía General de la República abrió la investigación sobre los manejos del dinero público entregados a Francisco Flores. El 6 de mayo de 2014, el Juzgado Primero de Paz ordenó la captura del exfuncionario por 3 delitos: enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia de terceros. Sin embargo, Flores Pérez se mantuvo prófugo de la justicia y en la lista de los más buscados por la Organización Internacional de la Policía Criminal, conocida como Interpol. El 5 de septiembre de 2014, Flores se presentó sorpresivamente ante el Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador y posteriormente el juez Italmir Orellana le concedió arresto domiciliario, decisión que desató el descontento y la presión de las organizaciones sociales. ¿A dónde queremos a Paco? El 5 y 6 de noviembre de 2015, el expresidente acudió a la audiencia preliminar por los delitos antes mencionados y este 3 de diciembre se procederá a la lectura de la resolución del juez Miguel Ángel García, responsable del Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador. Bueno, el día más esperado es el próximo 3 de diciembre. ¿Cuáles son las expectativas que tiene la parte querellante, sobre todo por cómo se desarrolló la audiencia? Bueno, pues las expectativas son que el caso pase a la siguiente fase, ¿verdad? Que sería la fase de vista pública o el juicio, que va a ser un tribunal distinto al que está conociendo actualmente y que va a ser quien va a decidir si el expresidente es culpable o no de los delitos que se le están sindicando, ¿verdad? Es, digamos, una etapa diferente, la última etapa del proceso, y el día jueves se va a saber si pasamos a esa etapa o si va a terminar el proceso en esta fase preliminar, ¿verdad? Es decir, ¿cuáles son técnicamente las opciones que existen? Mire, el juez tiene que resolver todos y cada uno de los puntos que han sido planteados por las partes, ¿verdad? Tanto las peticiones de la Fiscalía, las peticiones de la defensa y las peticiones de la querella. Él tiene que decir si le da, digamos, si acepta esas peticiones o si no las acepta, pero en ambos casos tiene que fundamentar con base a la ley, ¿verdad? ¿Por qué está declinándose por una u otra posición?
Nosotros como querellantes esperaríamos que pasemos a la siguiente fase, que se decrete el auto de apertura a juicio. Esa es la resolución que pretendemos, que se nos admita toda la prueba, ¿verdad?, que hemos ofrecido, que se admita incluso el reporte de operación sospechosa, el informe de inteligencia FinCEN, y que se obligue al fiscal a presentar esa información, ¿verdad? Eso es lo que nosotros pretendemos, y también pretendemos que el juez certifique la totalidad del proceso para que la Asamblea Legislativa analice, ¿verdad?, si hubo o no omisión en la investigación e incumplimiento de deberes, que son dos delitos que nosotros consideramos que el fiscal general ha cometido, ¿verdad? Vamos a ver, vamos por partes. Uno, debo entender entonces que el juez va a resolver por cada uno de los, hay un caso por peculado, otro es por lavado, sí, enriquecimiento ilícito. Sí. Bueno, y el otro que es de evasión, desobediencia particulares. Por cada uno tiene que el juez emitir una resolución. Por cada uno entonces podría decir sobreseo por esto, o por otro puede enviar a juicio. Por ejemplo, podría decir envío a juicio por peculado y por lavado de dinero, pero sobreseo por el delito de enriquecimiento ilícito, por ejemplo. El sobreseimiento puede ser provisional o definitivo, ¿verdad? ¿Qué implica el provisional? El provisional implica que la Fiscalía y la querella va a contar con un año más a partir de esta fecha, del 3 de diciembre, para continuar la investigación, ¿verdad? Entiéndase, para hacer un nuevo peritaje o para, ampliar el que ya existe. El juez decidirá, ¿verdad? Y nosotros vamos a tener un año más para proponer diligencias de investigación, y esperaríamos que la Fiscalía cambie la tónica, ¿verdad?, y que investigue. Ahora, hasta este momento, ¿cómo evalúan ustedes el papel del juez? ¿Cómo sienten ustedes que recibió las propuestas, las peticiones que hicieron en este caso ustedes como creyentes? Nosotros realmente tenemos una evaluación bastante buena del actuar del juez. Desde que recibió el proceso en febrero de este año, ¿verdad?, él fue a nuestro criterio bastante diligente, ordenó a la Fiscalía también de manera muy valiente, contrario a lo que hizo el juez primero de instrucción, ordenó que se realizaran tales y tales diligencias de investigación. Algunas fueron, acatadas por la Fiscalía, otras incluso le respondieron que lo iban también podían procesarlo, porque si estaba insistiendo en pedir el ROS, por ejemplo, ¿verdad? Creo yo que no se dejó amedrentar. Creo que hizo su papel como juez instructor, como le manda la ley, ¿verdad? Y en general una valoración positiva. Yo creo que demostró independencia, imparcialidad, y creo que nos garantizó a nosotros nuestros derechos como querellantes en el proceso. Vamos a ver, me gustaría que hiciéramos un recorrido un tanto cronológico para que la ciudadanía esté consciente de cómo se ha desarrollado este proceso. Vamos a ver, la moción se origina cuando el expresidente Mauricio Funes tuvo acceso, en la nota creo que se dice recibió, pero en realidad tuvo acceso, ¿verdad?, de alguna manera, al ROS o a información contenida en el ROS. ¿Qué siguió después de esto? ¿Cómo fue que el caso realmente pasó a ser un caso judicial, ya una persecución contra el expresidente? Mire, la lectura que yo hago, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en FESPAD denunciamos desde que tuvimos conocimiento, porque eso fue público, ¿verdad? Claro. La existencia de este reporte de operación sospechosa, pero yo creo que la gota que colmó el vaso fue cuando el expresidente llega a la Asamblea y de manera deliberada él acepta, en primer lugar, haber recibido. Él dice que no fueron 15 millones, que fue mucho más. Él acepta que recibió fondos de Taiwán, él acepta que esos fondos eran para trabajo social, digamos, para el Estado, y acepta y describe una serie de irregularidades en la ejecución de fondos de cooperación, que era escandaloso, pues, la forma en la que él lo describe. La mayoría consideramos, y lo digo consideramos porque como comunicador tengo opinión también, que eso fue una confesión prácticamente. Es que
digamos, si lo analizamos solo desde la perspectiva de la opinión pública, sí, la gente dice, ¿y qué más quieren si él lo llegó y lo admitió? Pero hay que diferenciar dos realidades, ¿verdad? La realidad, digamos, fáctica, pues, lo que sucede y lo que se prueba en el proceso. O sea, para fines procesal penal no cumple los requisitos de una verdadera confesión para que pueda ser valorada por el juez. Entonces, aunque socialmente está, digamos, condenado por su propia boca, pero eso no tiene ningún valor probatorio en el proceso. Entonces, nosotros a partir de ahí, por ejemplo, las organizaciones sociales nos reunimos y es como se decide hacer este esfuerzo, ¿verdad?, de involucrarnos en el proceso, conocer de primera mano y tener capacidad de accionar, ¿verdad?, y de pedir diligencias y de provocar, digamos, en un sentido que realmente se investigara. Y fue así como nosotros primero pedimos el expediente, nos negaron en el primero de instrucción el acceso, fuimos a la sala de lo constitucional, la sala le ordenó al juez que nos diera acceso al expediente, formulamos la querella en julio del 2014, nos constituimos como querellantes y vinimos desde esa fecha proponiendo una serie de diligencias, ¿verdad? Que nosotros íbamos no coadyuvando a la fiscalía, sino que nosotros íbamos adelante y la fiscalía atrás. Nosotros pensamos que en algún momento iban a despertar o al menos a hacer el... ¿Atrás o echándole zancadilla a la querella? Al final, en eso terminó, ¿verdad? En que ellos mismos están pidiendo que nos dejen fuera. Cosa inédita en este país, ¿verdad? Vamos a ver, ahí me gustaría que nos detuviéramos, porque para que la ciudadanía entienda el papel que ustedes están desarrollando como querella. ¿Qué es una querella? ¿Cómo se constituye y qué valor o qué pues, posición juegan, digamos, y qué incidencia tienen en el proceso? Mire, el artículo 106 y siguientes del Código Procesal Penal habilita que los ciudadanos o las asociaciones de ciudadanos puedan intervenir activamente en un proceso penal cuando estén afectados intereses difusos, lo dice el Código Procesal Penal, ¿verdad? Intereses colectivos, ¿verdad? Intereses de la sociedad en general, cuando se trate de delitos que han afectado de derechos humanos. Lo cual en este caso está muy claro, ¿no? Está establecido. Entonces, claro, para eso, para constituirse como querellante o acusador particular, hay requisitos, ¿verdad? La ley establece, si por ejemplo son asociaciones las que van a querellar, tienen que, las representantes legales de estas organizaciones, ¿verdad?, emitir un acuerdo, hacer un poder especial para que abogados determinados puedan mostrarse parte en nombre de las organizaciones, que es lo que ha pasado en este caso, ¿verdad? Exacto. Nosotros no actuamos como ciudadanos comunes y corrientes, sino que en nombre de FESPAD y la Asociación Iniciativa Social para la Democracia. Entonces, que son organizaciones, de más está decirlo, pero pues lo reitero, son organizaciones que han venido teniendo un trabajo consistente, constante, durante, ¿cuánto? No sé, décadas. De hecho, FESPAD tiene ya el día 30 de noviembre cumplimos 27 años de existencia, ¿verdad? Y tenemos una gran trayectoria en defensa de derechos humanos, en el tema de transparencia y anticorrupción, lo mismo ISD, ¿verdad? Es decir, no son grupos que se han organizado para esto, no son grupos que aparecen como pompas de jabón, sino que son organizaciones serias. Y de hecho no respondemos a interés político alguno, ¿verdad? Yo en mi calidad de ciudadana no estoy afiliada a ningún partido político y la agenda de FESPAD tampoco responde a ningún partido político. O sea, ha sido un ejercicio transparente realmente desde nuestro propio esfuerzo como sociedad civil organizada, ¿verdad? Y creo yo que aunque el proceso no pase o no se logre, por ejemplo, nuestra finalidad que es la condena del expresidente, pero creo yo que este caso está sentando un precedente de lo que la participación ciudadana puede lograr, ¿verdad?, en el sistema judicial, al menos para evidenciar las fallas grasas, por ejemplo, en este caso de la Fiscalía, ¿verdad? Ahora, la incidencia, ¿qué niveles de incidencia puede tener la querella en temas como este? En el proceso tenemos incidencia.
concretamente tenemos capacidad de de solicitar la práctica de prueba, ¿verdad? Tenemos capacidad de decir, mire, en el caso del enriquecimiento ilícito se necesita que se realice un peritaje de la situación financiera del imputado, de su familia incluso, ¿verdad? Y de hecho nosotros lo propusimos. Fue a iniciativa de la querella que se realice el peritaje financiero. Esa iniciativa de la querella que se realice el peritaje bancario necesario para el tema del lavado de dinero. Es a partir de la iniciativa de la querella que se realiza el valúo de los inmuebles del imputado, que es muy útil a la hora de establecer la responsabilidad civil. Entonces, aparejado a esas iniciativas clarísimas de la querella, viene la omisión del fiscal, porque el fiscal no puede decir simplemente, miren, mi papel se agotó hasta llevarlo a los tribunales, no. Todo lo contrario, cuando inicia un proceso, comienza el fuerte de la actividad fiscal, ¿verdad? Bajo control judicial. Y aquí lo que vemos es que la Fiscalía presentó un requerimiento y no se acordó más de realizar ninguna diligencia, ¿verdad? Entonces, tan es así que en el dictamen de acusación fiscal, a la hora de ofrecer peritajes, ellos acuden a la querella, ¿verdad? A los peritajes ofrecidos por la querella son los mismos que ellos están ofreciendo. Entonces, ahí pasan dos cosas. En primer lugar, ellos tácitamente aceptan que somos querellantes y están validando nuestra actuación, ¿verdad? Por una parte. Y por otra, están asumiendo que era necesario realizar esos peritajes. Entonces, usted ve ahí cómo se refleja, pues, el actuar incoherente, digamos, ineficaz de la Fiscalía en el caso. ¿Qué pasaría si en este caso ustedes como querellantes no hubiesen tenido la incidencia que han tenido hasta este momento y se hubiese dejado solo a la Fiscalía como parte acusadora? Pues por seguro el día de mañana sería un sobreseimiento definitivo, porque la actividad probatoria de la Fiscalía fue nula. Entonces, y eso, digamos, no es una opinión o una percepción mía, sino que es lo que se puede ver en el proceso, ¿verdad? Todo lo que se vino solicitando, y cuando nosotros presionábamos como querellantes, por ejemplo, que presentaran el reporte de operación sospechosa, el informe de inteligencia de FinCEN, en primer lugar fuimos amenazados por el señor fiscal, ¿verdad? De que teníamos que callar, no podíamos ni mencionar la palabra ROS. Bueno, ¿ya se puede mencionar o qué? En teoría... Según esa prohibición, digamos, que hizo la Fiscalía. Yo realmente, yo me apego a lo que dice la ley. Realmente un impedimento legal para que yo deje de mencionar esa palabra no lo veo. Nunca ha existido. Nunca ha existido. Y si partimos de que solo queda la opinión fiscal sin fundamento, yo creería que no es atendible, y por eso es que sigo insistiendo en que se presente, ¿verdad? Esperaríamos que el juez realmente le ordene que los presente. Habrá que ver, o sea, realmente está a prueba la institucionalidad del Estado en el tema de justicia. ¿Qué es lo normal cuando hay una parte querellante, o cuando hay un equipo querellante y está obviamente la parte acusadora, que es la Fiscalía? ¿Qué es lo normal? Que trabajan en equipo y que, digamos, en términos muy salvadoreños, le echan la vaca a los defensores. Pues eso en el universo o en el deber ser, eso sucede. Yo trabajé casi 7 años en la Fiscalía, y de hecho cuando no es muy común que se constituyan partes querellantes, ¿verdad? Porque normalmente se confía en la Fiscalía. Y normalmente eso implica para la víctima un gasto, ¿verdad? Claro. Pagar abogados particulares que velen por sus derechos en el proceso. Que en este caso la víctima es la ciudadanía y ustedes actúan en defensa de los intereses de la ciudadanía. Es así. Entonces, cuando la Fiscalía, alguien se muestra parte querellante, uno como fiscal hasta se alegra, ¿verdad? Claro. Porque se supone que vienen a reforzar el trabajo de la Fiscalía. ¿Cuántos fiscales tuvo la Fiscalía o puso la Fiscalía a disposición de este proceso? Mire, en realidad hubo, digamos, uno que estuvo como más activo en todas las fases del proceso. De ahí se unieron quizás como 4 mujeres más, pero prácticamente pues tuvieron un papel bastante discreto, por
por decirlo de una forma educada, ¿verdad? Pero realmente, o sea, dirección funcional en la investigación no hubo. Y otra omisión grande, jamás involucraron, por ejemplo, a la unidad de investigaciones de la Policía Nacional Civil, cuando se sabe que en la investigación de delitos, Fiscalía dirige la investigación y la policía cumple órdenes fiscales. Vamos a ver, es decir, para que la ciudadanía que nos está viendo tenga claridad, eso es lo que nos interesa. Lo normal hubiese sido que en este caso tan complicado, tan difícil, de tanto peso, por tratarse de una figura tan prominente como un expresidente, y por la gravedad del tema que tiene que ver con dineros públicos, la Fiscalía debió haber montado un equipo robusto, un equipo de primer nivel, para dejar tener la mayor eficacia posible en este caso. Si la intención hubiera sido esclarecer los hechos, ¿verdad? Entiéndase, no necesariamente lograr condenarlo, ¿verdad? Esclarecer los hechos significa saber la verdad. Que se sepa la verdad. Que se sepa, y si no hubo delito, que se sepa, porque tampoco se busca perjudicar a un inocente, ¿verdad? Pero lo que vimos aquí fue una deliberada omisión, ¿verdad? O sea, ¿qué le dice? O sea, si realmente la persona es inocente, ¿por qué no realizaron pues las diligencias de investigación que por mandato constitucional y legal están obligados a hacer, ¿verdad? Porque al final se terminan involucrando tanto en la trama que vienen y a criterio nuestro han cometido delito, porque el fiscal no tiene la opción de investigar o no, el fiscal tiene la obligación, y si no investiga cae en un delito que se llama omisión de la investigación, que está sancionado con pena de prisión, ¿verdad? Entonces, ahí podemos notar, bueno, y será la ciudadanía también la que pueda hacer su propio juicio, tener su propia opinión. Eso es lo que nos interesa, que la gente tenga su propia opinión y bien firme, con hechos reales. Por eso estamos aquí esta noche conversando con nuestra amiga Berta de León, abogada querellante en el caso Flores. Ya venimos con más, estamos en Gente de Opinión. Es una pausa. Se lee para pensar. Se lee para hacer conciencia. Un paso firme en el periodismo social. Solidario. Comprometido. Humanista. Diario Colatino. Más de un siglo de credibilidad. Este sábado en Rutas y Sabores. Vamos a seguir explorando el oriente del país. Ahorita vamos en dirección a Conchagua. Riquísima, 5 estrellas, chef. Estoy acompañado del señor alcalde, Ulises Soriano. Rutas y Sabores, haciendo de la cocina algo divertido. Unos medallones de cerdo con una salsa de tocino. Te va a quedar espectacular. Sábado 7 de la noche, por Gente V.
Seguimos conversando sobre el caso del expresidente Francisco Flores y la posibilidad de que este próximo 3, es decir, pasado mañana, el próximo 3 de diciembre, el caso pase a juicio y se abra pues otra etapa en este proceso para poder comprobar los hechos de los cuales se le acusa al expresidente de la República. Vamos a ver, uno de los documentos más trascendentales en la investigación de este caso es el reporte de operaciones sospechosas, conocida como ROS por sus siglas, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la controversia con este reporte? ¿Se ha utilizado como prueba o se ha citado en solicitudes legales de la querella? Sí, nosotros lo hemos pedido alrededor de 7 veces. Wow. Nosotros hemos pedido, lo pedimos al primero de instrucción, lo pedimos al señor que está conociendo el caso, el séptimo de instrucción. Él lo ha requerido a la Fiscalía y la Fiscalía cada vez que se le confronta en ese punto dicen que hay una sanción. Ellos aluden a una sanción impuesta a la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía por parte del gobierno de Estados Unidos, por, dicen ellos, y cito literalmente, por divulgación inapropiada del contenido del ROS. Entonces, ahora bien, esa sanción nadie la ha visto. O sea, esa sanción solo la argumenta la Fiscalía. Esa sanción no está agregada al proceso. ¿Y el juez no debería preguntar por esa sanción? De hecho, lo ha pedido. Le dice, mire, yo necesito que usted incorpore la sanción porque quiero saber cuál es el alcance de la sanción, a quiénes abarca y si realmente eso constituye un impedimento para incorporarla al proceso. Porque, vamos a ver, debo entender, yo no soy abogado, ni mucho menos, y por eso me gusta entender las cosas, debo entender que lo que se argumenta es que esta sanción inhabilita ese documento o lo invalida o evita que pueda ser parte del proceso. La sanción para lo que le está sirviendo al fiscal es para no incorporar el documento al proceso. Bueno, el caso de que existiera esa sanción. Es que en caso que exista la sanción, que yo no puedo dar fe porque no la he visto, ¿verdad? Y en la medida mientras yo no vea esa sanción y esa sanción me ataña a mí como querellante, ¿verdad? Yo no voy a dejar de pedirlo porque considero que es pertinente y útil para esclarecer los hechos, ¿verdad? A ese punto quería llegar. ¿Por qué es importante este documento? Mire, es importante porque el reporte de operación sospechosa es una alerta que emiten las entidades bancarias cuando detectan una transacción bancaria que consideran sospechosa. Existen una serie de criterios, ¿verdad?, que han sido dados por el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es un organismo que lucha contra el lavado de dinero. Entonces, el ROS es una alerta, como una primera alerta de que algo está sucediendo y que puede ser constitutivo del delito de lavado de dinero. Entonces, esa primera alerta llega a las unidades de investigación financiera de los estados, ¿verdad?, y se supone que tiene que desatar una investigación, ¿verdad? Porque realmente no todos los ROS se establece que son lavado de dinero. Sin embargo, tiene que haber iniciado una investigación, ¿verdad? Porque no se emiten por gusto. Entonces, luego de que se inicie esa investigación, se tienen o probablemente existen, bueno, tenemos fe de hecho como querellantes que existe otro documento que es el informe de inteligencia financiera emitido por el que ya profundiza más en esas acciones. Que profundiza en el contenido del ROS, ¿verdad? Y que son elementos de una cadena de prueba, ¿verdad?, para el delito de lavado de dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa si el fiscal se niega a incorporar esa prueba? No se tiene acceso a esa información. Y no se puede probar por completo el delito de lavado. Entonces, yo por eso decía, el hecho de negar esa información y que no sepamos la sanción, sino que únicamente venga una orden arbitraria del fiscal de decir cállense, no pidan el ROS, entonces eso a la larga tiene impacto en el proceso, porque va a generar la ausencia de prueba a quien beneficia al imputado, ¿verdad? Porque ante la duda el juez tiene que absolverlo. Entonces, eso tiene un impacto, esa omisión fiscal o esa obstaculización a la investigación tiene un impacto que favorece al señor Francisco Flores, ¿verdad?
Entonces, ahora, sin embargo, aunque no se conoce el contenido, obviamente no está incorporado al proceso tal y como ustedes lo han pedido, sí se sabe, se conoce de los movimientos que tuvo este dinero, debo entender, por toda la información que se divulga, de cómo pasó de un país a otro, de un banco a otro, y al final pues llegó una parte, entiendo, a una institución dentro del Partido Arena. ¿Cómo fue este proceso que hizo que el dinero llegara del gobierno de Taiwán a las manos del expresidente y luego a una institución dentro del Partido Arena? Mire, fíjese que está establecido en el proceso a través de una asistencia internacional que se realizó con Costa Rica, que al menos 4 cheques que suman 10 millones que fueron emitidos por la Embajada de Taiwán a nombre del señor imputado, ¿verdad?, en su calidad de presidente de la República, en primer lugar son endosados, ¿verdad? Los 4 cheques son endosados y son depositados en una cuenta de una persona jurídica privada que se llama Centro de Estudios Políticos, Dr. José Antonio Rodríguez Port, ¿verdad? De esta cuenta que se abre en Costa Rica sin mayores formalidades, ¿verdad?, que es una de las cuentas típicas que se usaban para lavar dinero, entonces ahí se depositan los 10 millones. Y de esa cuenta de Costa Rica, mediante transferencias cablegráficas, el dinero viene y tiene su destinatario final el Partido Alianza Republicana Nacionalista, ¿verdad? Eso está de sobra probado en el proceso, ¿verdad? Entonces, y no solo en el proceso, hay diferentes medios de comunicación que lo han revelado y que se han documentado muy bien, ¿verdad? Entonces, eso no es un secreto para nadie, pues, que acá todos quizás están acostumbrados a decir, bueno, todos los políticos roban y que haya robado 10 millones, que esa sea, digamos, una forma de querer saldar el caso, eso es otra cosa. Es parte eso es lo peor que puede hacer, porque eso es como naturalizar la corrupción. Es parte de la cultura que tenemos, cultura de impunidad, ¿verdad? Y al final el malo es quien denuncia y quien dice y se atreve a mencionar las irregularidades. Ahora, otro elemento es el hecho de que ese dinero que dio el gobierno y el pueblo de Taiwán venía para proyectos de obras sociales. Buena parte entiendo que venía para ayudarle a las víctimas de los terremotos de 2001. Sí, fíjese que la Embajada de China a Taiwán, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, da un informe, ¿verdad? Da un informe oficial de a cuánto asciende la cantidad de dinero donado a El Salvador en el periodo comprendido del año 2003 al 2004, ¿verdad? Que es lo que abarca la presente investigación. China-Taiwán dice, y ese documento está agregado al proceso, que en ese año él donó 24.6 millones de dólares para 9 proyectos sociales específicos, ¿verdad? Y él dice en qué fecha se realizan los desembolsos, de cuánto eran los desembolsos y para qué proyectos venía ese dinero. En ese informe también China-Taiwán dice, yo no tengo manera de auditar la ejecución de ese dinero, ¿verdad? Yo confío en la buena fe de que los estados van a hacer con el dinero lo que dijeron que iban a hacer cuando me lo pidieron. Ahora, cualquier organismo de cooperación, cualquier gobierno amigo, pide algún tipo de cuentas, ¿no? Fíjese que en ese informe no se Bueno, por lo menos establece. hoy, en los tiempos actuales, creo que producto, me imagino, de todo esto, es que hay más rigor en esto. De hecho, sí existe, digamos, un protocolo para el manejo de cooperación internacional. Y lo primero, ¿verdad? También lo dice el perito de la superintendencia que realizó el peritaje bancario, dice, cuando un cheque se emite a título de un presidente, tiene un proceso de cobro diferente que lo hubieran emitido a título personal, ¿verdad? Él tuvo, en primer lugar, que haber informado al Ministerio de Relaciones Exteriores. No lo hizo. Se entrevistó a la señora María Eugenia Brizuela de Ávila, que era la canciller en ese tiempo, ¿verdad? Y ella dice, yo no sé nada, nunca supe, ¿verdad?,
de que él recibiera dinero, nunca lo reportó al Ministerio de Relaciones Exteriores, y los titulares actuales de esa cartera de Estado también dicen lo mismo, ¿verdad? Dice que buscan en los registros de Relaciones Exteriores sobre cómo se ejecutó ese fondo y no encuentran. Entonces, y casualmente son los mismos 10 millones y en las mismas fechas en las que se ha establecido que esos 4 cheques fueron depositados en Costa Rica. E indago en esto porque algunos de los argumentos que se han vertido, de las opiniones que se han vertido al respecto, es que hoy se quiere decir que ese dinero no venía para esas obras, para esos proyectos. Es que de hecho ya hay varias voces, por ejemplo, del Partido Arena, clamando por ese lado, ¿verdad? Dicen que Francisco Flores recibió ese dinero y que él lo donó. Dijo ayer en una entrevista el diputado Mario Valiente, el señor Mario Valiente, que Francisco Flores lo donó para la campaña de Arena. Entonces él también asume, ¿verdad?, que fue así. Lo curioso es que en los reportes que tanto el Partido Arena como el Centro de Estudios Políticos hicieron en las auditorías que debían presentar en los diferentes entes contralores del Estado, no reportan como donación esos 10 millones. El Centro de Estudios Políticos no lo reporta en sus balances a Gobernación, ¿verdad?, que es la entidad encargada de controlar las organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad?, como es el CEP. No lo reportó en ese periodo ni en ningún otro. O sea, si era tan transparente esa donación, ¿por qué no lo hicieron y dijeron, miren al Estado, miren, recibimos 10 millones de donación del señor Francisco Flores? Tampoco Arena lo reportó al Ministerio de Hacienda. O sea, también ahí han incurrido ellos en omisiones reveladores de propósitos criminales a nuestro criterio, pues. En el caso de que hubiera sido una donación, como ellos plantean. En el caso ese, que ahora quieren salir, digamos, con esa coartada, porque también he visto en el Twitter que algunos diputados como el señor Mason también mencionan, ¿y cuál es el problema? Si no estaba prohibido que un país donara para una campaña política, ¿verdad? Es cierto, pero el problema es que Taiwán no dice que lo donó para una campaña política. Ahora, lo que entiendo también es que, bueno, el presidente de China-Taiwán que hizo esto está preso. Sí. Entiendo que a varias cadenas perpetuas, si no me equivoco, si no leí mal. Hay un expresidente de Guatemala, uno de Panamá y uno, ¿dónde más? Entiendo que de Panamá y nosotros. Bueno, ahí estarían los 3, exacto. Sí. Ahí están Francisco Flores constituye el otro caso. Entonces, en los otros casos se ha comprobado. Sí, porque el manejo que hubo extraño y que al final se comprobó que eran actos de corrupción. Porque el sistema que funcionó en cierta medida, ¿verdad? Pero acá lo que hemos visto es un entrampamiento total, en primer lugar de la Fiscalía, ¿verdad? Y en segundo lugar de los diputados de la Asamblea, porque nosotros les advertimos como creyentes lo que estaba pasando. En marzo fuimos formalmente con una petición y le dijimos, miren, el fiscal está omitiendo investigar. El fiscal no está cumpliendo con ninguna de las recomendaciones que la Comisión Especial para investigar los fondos de China-Taiwán le dio. El fiscal prácticamente está teniendo la peña y está esperando, matando el tiempo. Queremos que ustedes lo retiren del conocimiento del caso. Creemos que hay conflicto de intereses, creemos que hay omisión en la investigación, creemos que nos está violentando nuestro derecho de acceso a la justicia, de la independencia, de la imparcialidad, el principio de objetividad. Hasta ahora los diputados no nos han contestado, ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, ¿verdad? Usted haga sus propias conclusiones. Lo cierto es que el fracaso de este caso no solo va a ser atribuible a la Fiscalía, ¿verdad?, sino que también a que nadie más con poder estatal lo ha podido frenar, ¿verdad? Listo, cuando regresemos de una pequeña pausa vamos a hablar sobre lo que las organizaciones sociales han manifestado en torno a el papel que ha jugado la Fiscalía y particularmente el Fiscal General de la República. Ya venimos, estamos en Gente de Opiniones.